words that I think are right, and I'm a child of details, and when I pin it, it's heads, not tails. Bien, pues buenas tardes y bienvenidos todos a la presentación de este nuevo volumen de la obra completa de don Niceto de Alcalá Zamora y Torres. En primer lugar les presento la mesa, don Joaquín Gilón Tubilla, es coronel, ahora después haré, digamos, la presentación oficial, cuando le pase la palabra, y la presidencia de nuestra alcaldesa, María Luisa Ceballos, también como presidenta del patronato. Quiero darle las gracias más que ningún día, porque la noche verdaderamente no es muy propicia, pero también considero que no debemos de quejarnos, porque hemos estado pidiendo agua durante bastante tiempo, hemos acabado con el agua, si acabamos con la vuelta del transporte y demás, en fin, pero todos queremos la normalización, ¿no? De manera que considero que es oportuno. También quiero justificar, creo que es la primera vez que mi compañero José Luis Casa, como sabéis, somos los coordinadores de la edición de esta obra completa, pues se encuentra de viaje y no puede hoy acompañarnos, ¿no? Y bueno, pues ya saben ustedes que es el volumen número 26, siempre que presentamos un libro de la obra completa hay que hacer un par de matizaciones, ¿no? En el anterior número, el del 9 de diciembre, José Luis lo dijo, ¿no? Digamos, llevamos 21 años, ya serían 22 años con este proyecto, que junto con el mantenimiento del museo de la casa de don Niceto es el segundo proyecto prioritario de este patronato, ¿no? La edición de la obra completa. 26 volúmenes en 22 años, bueno, pues da una media de algo más de uno, pero saben ustedes que esto no ha sido así, que ha habido años que se han presentado 3 libros, años que no se ha presentado ninguno, y también podemos decir que las vicisitudes, ¿no?, de nuestras constantes crisis se notan en la edición de la obra completa, ¿no? Yo creo que siempre la cultura, ¿no?, es la primera que paga ese pato. El agradecimiento a la Diputación es totalmente imprescindible, puesto que la institución, junto con el Ayuntamiento, por supuesto, la Diputación Provincial de Córdoba es la institución que desde el principio está con nosotros y está haciendo posible que sigamos avanzando en la edición de esta obra. Saben ustedes que aunque hablemos del volumen 26, la edición no es numerada, sino que es temática. Y ya sí podemos avanzar, que bueno, pues algunos de los temas sí están ya totalmente editados, ¿no? En el caso de los temas de carácter político, de carácter histórico o de carácter literario. También este año, recientemente, hace unas par de semanas, hemos tenido Consejo General y se ha aprobado para el año 2022 el proponerle a la Diputación la edición de los discursos parlamentarios de las Cortes Constituyentes. Puede que salgan un par de volúmenes y ya también una obra que merecía la pena, ¿no?, el meterle mano, ¿no? Y bueno, esta obra es de carácter jurídico y fíjense que Alcalá Zamora sobre todo es conocido, ¿no?, por su trayectoria jurídica, ¿no? Y este será el segundo volumen. El primero lo editamos en el año 2001, que era la potestad jurídica sobre el más allá de la vida, Entonces hace ya pues 21 años, ¿no?, va a ser de que se editó ese primer volumen. Y como le decía, la trayectoria académica de Alcalá Zamora siempre ha destacado por esa actividad jurídica, ¿no?, tanto como letrado del Consejo de Estado como en su propio ejercicio privado de la abogacía, ¿no? Prueba de la importancia de esta faceta la obtenemos porque llegaría a ser presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y de Legislación, ¿no? Fue además elegido en el año 30, el mismo año en que aparece esta obra, Y bueno, el año pasado también saben que el libro que se presentó el día 9 de diciembre eran discursos y conferencias 1930. Ese año es totalmente clave para entender el año 31, para entender el paso que Alcalá Zamora, ¿no?, hace en el año siguiente, ¿no? ¿Qué tiene de particularidad este libro? Pues que este libro es en coedición con Niceto Alcalá Zamora y Castillo, el hijo de don Niceto. Y precisamente por ese motivo, José Luis Casa y yo, en la presentación del libro, hemos querido hacer un pequeño homenaje a Niceto hijo, porque creo que en varias ocasiones hemos hablado aquí en esta sala de Pepe, de Luis, con el tema del exilio, conocemos un poco, bueno, pues su afiliación, su trayectoria. Pura e Isabel han sido siempre ligadas a su padre, ¿no?, hasta que volvieron y son las culpables de que estemos aquí, yo siempre lo diré, ¿no? Fueron las que tenían clarísimo, ¿no?, de que era totalmente necesario recuperar la figura de su padre. De María Teresa hemos hablado menos, es cierto, que es la que queda en España, intentando, bueno, pues recoger lo que pudiese, pero Niceto prácticamente no hemos hablado casi nada, ¿no?, muy poquito. Entonces, valga, digamos, esta introducción como un homenaje a la figura de Niceto Alcalá Zamora y Castillo.
Niceto Alcalá Zamora y Castillo nace en Madrid el año 1906. En esa ciudad, y antes en Granada, realiza sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho, donde reconoce como maestros a Luis Jiménez de Azúa, Felipe Sánchez Román y José Castillejo. De esos años, él mismo reconoce su pertenencia a la FUE, al Frente Universitario Escolar, muy activo, como ustedes saben, contra la dictadura de Primo de Rivera. Él mismo nos dice algo muy curioso, ¿no? Dice: cuando mi padre se declaró republicano en el año 30, ya lo éramos varios miembros de la familia, refiriéndose sobre todo a los 3 hijos varones, ¿no? Se doctoró en el año 28 con el trabajo El desistimiento espontáneo y el arrepentimiento activo, publicado ese mismo año, y que marcó el inicio de una amplia trayectoria investigadora. En el 30 obtiene una beca de la Junta de Ampliación de Estudios para continuar su formación en Derecho Procesal en Alemania. Y en el año 32 obtiene la Cátedra de Derecho Procesal de Santiago de Compostela, que después desempeñaría en Murcia y en Valencia. Al proclamarse la República, y también nos lo dice, podía haber participado en actividades políticas, incluso haber sido, sin favoritismo, insiste en este aspecto, asesor jurídico de la Presidencia de la República, incluso diputado en las Cortes Constituyentes, pero se negó siempre rotundamente, porque, según nos dice, le gustaba sobre todo la enseñanza y la investigación. En el año 36, esto sí lo hemos hablado, ¿no?, se encontraba junto a sus padres en el famoso viaje que hacen por los países nórdicos cuando se produce el golpe de Estado, de manera que le llevaría a Francia en primer lugar, como saben, Argentina, y finalmente Niceto sí abandona Argentina y en el año 46 se va a la Ciudad de México. Durante ese periodo va a actuar defendiendo a la República, pone en marcha la Unión de Profesores Universitarios Españoles en el extranjero. En Argentina perteneció al movimiento Tercer Frente, España y República. En México al Ateneo Español, al Frente Universitario, al Grupo Liberación y a Acción Republicana Democrática. Y colaboró en múltiples artículos en revistas y diarios de inequívoca ideología republicana. En México continuaría su labor como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde se jubilaría 30 años después, en el año 1976. Entonces sus amigos y discípulos le dedicarían una publicación, Estudios de Derecho Procesal, en honor de Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Asimismo, sus colegas mexicanos, al año de su muerte, le dedicaron el libro Reforma Procesal, Estudios en Memoria de Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Volvió a España y entonces la Universidad Autónoma de Madrid lo reconoció como profesor de mérito ad honorem. En el año 77, este capítulo sí lo hemos hablado, yo lo recojo en el libro de la recuperación de la memoria histórica de don Niceto, estuvo presente aquí en esta casa, en el balcón de la fachada, en el momento en que se reponía de nuevo la placa destruida en el 36, y recuerdo, y así lo manifiesto, ¿no? Recuerdo, tengo esa imagen grabada, con lágrimas en los ojos, pidiendo a los prieguenses que se recuperara su memoria, que volviesen sus restos, que estaban todavía en Argentina, y que la familia iba a hacer todo lo posible por editar la obra completa de su padre, porque solo cuando esta obra estuviese editada podríamos conocer la magnitud intelectual y personal de Niceto Alcalá Zamora. Por lo tanto, como ven, estamos en uno de esos pilares fundamentales. En esa labor de recuperación de la figura de su padre, también va a participar en publicaciones como el volumen dedicado a una selección de sus discursos, editado en editorial Tenno, con prólogo de Manuel Tuñón de Lara, o en la reedición del libro Los defectos de la Constitución del 31. Hay un comentario en una entrevista, le preguntan por su padre, y es curioso, ¿no? Dice: mi padre, aparte de una inteligencia clarísima y una memoria asombrosa, poseyó dotes que no se dieron en ningún otro hombre de la República. Por de pronto, una preparación jurídica formidable que, comiendo un día en México, hacia el año 48, con don Felipe Sánchez Román, este me manifestó que si el azar provocase en un momento dado la desaparición de toda la legislación española, la única persona capaz de reconstruirla habría sido mi padre. También habla de su padre, en segundo término, dice: un conocimiento pleno de la historia política contemporánea de España, debido en buena parte a las circunstancias de que desde los tiempos de Fernando VII, la familia Alcalá Zamora ha militado siempre en las filas del liberalismo y en estrecha relación con la figura más representativa del mismo en cada época. Y en tercer lugar, una experiencia política y administrativa que faltaba por completo a quienes de la noche a la mañana pasaron desde la oposición al gobierno. Yo creo que está muy bien sintetizado, ¿no? Pero también me gustaría que le presten atención a la siguiente cita, ¿no? Esto es una entrevista que le hace Ascensión Hernández de León Portilla, se llama España desde México, vida y testimonio de Trasterrado, y hay un tema que, aunque lo hemos hablado en muchas ocasiones, siempre sigue llamando la atención, ¿no? La relación entre Alcalá Zamora y Queipo de Llano.
lo hemos explicado por activa y por pasiva, ¿no? Es decir, Queipo de Llano es jefe del cuarto militar en la República, donde va la familia del presidente, va la familia de Queipo, ¿no? En sus viajes, en sus vacaciones. Y evidentemente, pues el rosa del cariño, y de ahí salió, ¿no?, el matrimonio entre Ernestina, la hija mayor de Queipo de Llano, y Niceto, el hijo mayor de don Niceto. Pero quizás nunca sabíamos la adscripción política de Pepe, de Luis, pero no la de Niceto, ¿no? Y creo que esto lo deja bastante claro, ¿no? Dice, en esa misma entrevista da cuenta de la siguiente conversación. Hablé con mi suegro Gonzalo Queipo de Llano, sobre el cual tenía la convicción de que estaba en la conjura contra la República, dada su cercanía a Mola. Le llamé la atención acerca de los peligros inherentes a la proyectada sublevación, y al contestarme que todo se reduciría a destituir a unos cuantos funcionarios y que bastaría con que el ejército saliese a la calle para que no se moviesen ni las ratas, le contesté. Pues tan pronto como una persona sea destituida por razones ideológicas, la segunda baja será la mía. Y esta vez, además, contra lo que usted cree, las ratas, aludiendo al elemento izquierdista, sí se van a mover. Y sin agregar una palabra más, tomé el portante. Es decir, creo que queda muy claro, ¿no? Y a partir de aquí rompe relaciones con su suegro. Desde su salida de España mantiene una colaboración activa, como hemos visto, en el exilio republicano, en Francia, junto a Alfredo Mendizábal, y en México, con su pertenencia al Ateneo Español o al Grupo Acción Republicana Democrática. Defendió el papel de puente entre España y América que podía llevar a cabo el mundo del exilio, pues podía traer a España una carga de conocimiento y comprensión del mundo americano. En México, hoy en día, todavía se le considera una figura clave del derecho procesal. El auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM lleva su nombre. En España, poco antes de morir, la Universidad Complutense de Madrid, tras reconocer su autoridad en el ámbito del derecho procesal, lo nombró doctor honoris causa. Una placa en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense lo recuerda como figura clave del pensamiento jurídico. Niceto fallece en Madrid el 20 de febrero del año 85, 2 días después de la fecha en que aconteció la muerte de su padre en Buenos Aires en el 49. Valga desde aquí la presentación de este libro como un merecido breve homenaje a la figura de Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que sin lugar a dudas fue una persona también digna de elogio, de encomio y de homenaje. Y bueno, este aplauso se lo dedicamos a Niceto Alcalá Zamora y Castillo, ¿no? Bien, y como la obra de carácter jurídico, pues pensamos que hacía falta una persona, verdaderamente, que le diera, ¿no?, ese realce a esta presentación, ese broche, digamos, de oro, esa persona entendida en temas jurídicos. ¿Y quién mejor que don Joaquín Gil Onduvilla, al que le agradecemos muy sinceramente su presencia hoy aquí? Joaquín es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, es licenciado en Geografía por la UNED, doctor en Historia por la Universidad de Huelva, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, coronel del Cuerpo Jurídico Militar, tengo que pedir disculpas en la invitación por el teniente coronel, es coronel, diplomado en Derecho Internacional Humanitario y en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja de la Media Luna Roja. Por la Cruz Roja Española, Centro de Estudios del Derecho Internacional Humanitario. Diplomado en Derecho Operativo y en Derecho Penal Militar por la Escuela Militar de Estudios Jurídicos. Académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Cuarto premio Ángel Olavarria Telles de Estudios Jurídicos de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia. Articulista y colaborador en trabajos colectivos. Ha centrado su investigación en el estudio del Ejército durante la Segunda República y el comienzo de la Guerra Civil Española, así como los mecanismos de represión judicial y extrajudicial empleados durante aquella contienda. Es autor de los siguientes libros, entre otros Justicia en Guerra, Bando de Guerra y Jurisdicción Militar en el Bajo Guadalquivir, Marruecos 17 a la 17. También es autor de la serie de libros dedicados a la sublevación en Andalucía, titulada Militares y Sublevación, de los que tiene publicados los dedicados a Sevilla, a Córdoba, a Cádiz y a Huelva. La justicia militar en tiempos de la Guerra Civil, Consejo de Guerra en el Protectorado de Marruecos, el primer aviso, 10 de agosto del 32, la sublevación del general Sanjurjo y recientemente va a presentar, agosto 1936, Asalto Republicano a Córdoba, que esperamos que nos dé el honor de presentarlo en esta misma sala, ¿no? Así que considero que es una persona más que entendida para hablar de este libro de la condena en costa, así que, Joaquín, como tú quieras. ¿Qué hay? Buenas noches. Sobre todo agradecer al patronato de Niceto Alcalá Zamora, que confíe en mí
la presentación de uno de los libros de don Niceto Alcalá. Vamos, en este caso estamos viendo que no solamente es un libro de don Niceto, padre, sino que es en colaboración con su hijo Niceto Alcalá Zamora Castillo, que era el hijo. Bueno, cuando recibí la invitación para poder presentar este volumen de las obras completas en este caso de don Niceto Alcalá Zamora y Torres, lo primero que me pregunté, aunque pueda parecer una perogrullada, es ¿quién era Niceto Alcalá Zamora? Una pregunta que a lo mejor puede chirriar cuando, según como ha comentado Paco, la parte de la historia a la que yo me he dedicado es la Segunda República, primer tercio del siglo XX y fundamentalmente Segunda República. Pero la pregunta tiene un trasfondo, y es que don Niceto Alcalá Zamora, político, ese animal político, entendiendo animal desde el punto de vista de esa fiera que fue capaz de quemar y de ocultar aspectos de su vida que intentaremos revelar ahora. Es decir, la fuerza de su personaje político ha ocultado elementos de la personalidad de Alcalá Zamora, de don Niceto Alcalá Zamora. Tanto es así que si uno se pone a mirar los libros de la educación de la ESO o del bachillerato sobre historia contemporánea, verá que don Niceto Alcalá Zamora solamente aparece como político del periodo de la época republicana, de los años de la República. Pero no habrá ningún otro elemento, o no hay otro elemento que lo vaya a condicionar a todos sus aspectos de hombre polifacético o calidoscópico, diría yo. Tiene muchísimas caras, muchísimas facetas que han desaparecido, o por lo menos que ese ser político ha ocultado. Tanto es así que incluso simplemente siguiendo estos libros que hablamos de la ESO o del bachillerato, podríamos hacer que si condensamos cuáles son estos personajes claves de la época republicana, nos encontraríamos que entre los 6 personajes fundamentales está don Niceto. Podríamos hablar de Manuel Azaña, Largo Caballero, Indalecio Prieto, José Antonio Primo de Rivera, a lo mejor el general Franco y, evidentemente, Niceto Alcalá Zamora. Estos son los nombres que se van a repetir en todos estos. Los demás nombres, muchos de ellos van a ser obviados, pero estos son los nombres esenciales de este periodo. Pero esa circunstancia de no conocer más aspectos de él me hizo decir, bueno, vamos a ver si en la Enciclopedia Universal, que no es otra cosa que la Wikipedia, dice alguna cosa más de don Niceto. Y es verdad que sacando una biografía de Niceto Alcalá Zamora de Wikipedia, pues hombre, algo sí dice, por lo menos de don Niceto jurista. De otros aspectos no, pero vamos, es básico que Niceto Alcalá Zamora nace en Priego el 6 de julio de 1877, pero desde el punto de vista o citas o referencias jurídicas dice que es un político y jurista. Y luego lo que sí nos viene a referir son unas circunstancias que sí son importantes. A la temprana edad de 17 años era licenciado en Derecho. Simplemente en comparación conmigo, yo a los 17 años estaba entre el BUP y el COU, aproximadamente. O sea, este señor ya era licenciado en Derecho. Y a los 22 años era letrado del Consejo de Estado. Yo, siguiendo la comparación humilde con don Niceto, a los 22 años estaba en la Facultad de Derecho. Hombre, los planes de estudios eran distintos, pero demuestra una capacidad y unos conocimientos extraordinarios y una voracidad por el estudio, porque a los 22 años ser consejero de Estado ya es complicado. La última referencia que pone Wikipedia sobre las condiciones jurídicas de don Niceto es que a los 40 años era un abogado de reconocido prestigio. Yo no creo que a los 40 años, y a los 22 es ya consejero de Estado, reconocido prestigio tendría antes, pero bueno, así lo refiere esta parte de lo que podemos denominar ahora la Enciclopedia Universal, que es la Wikipedia. Bueno, pues lo que estamos viendo entonces es que hay muchas facetas que se nos han ocultado por esa capacidad jurídica y siguiendo con el mismo volumen vemos cuáles son. Es decir, don Niceto fue ministro de Fomento, además
hay que reconocer que fue una persona que bascula dentro de la monarquía o del sistema monárquico alfonsino hacia la república. Es decir, no solamente, mucha gente solamente ve en Donizeto la parte republicana, pero Donizeto es una parte del sistema monárquico de los últimos años de la monarquía de Alfonso XIII. En ese sentido, lo podemos ver porque fue ministro de Fomento en el gobierno de García Prieto desde el 1 de noviembre de 2017 al 21 de marzo de 2018. Y luego, también en otro gobierno de García Prieto, fue ministro de la Guerra desde el 7 de diciembre del 22 al 28 de mayo de 1923. Este periodo a mí me interesa mucho, como historiador y como militar, porque Donizeto no participa. Bueno, acabamos de celebrar el centenario del desastre anual, que fue en julio de 1921, es decir, acabamos de terminar, y hemos tenido en Sevilla, el catedrático Leandro Álvarez Rey ha sido uno de los organizadores, un congreso sobre historia del africanismo, en el que se estudiaba este periodo, y no ha habido ningún trabajo que mirara el papel que Donizeto tuvo en lo que, evidentemente no participó, no era ministro en la época del desastre, pero sí en lo que es la determinación de las responsabilidades para el desastre. Ese sería un tema curioso para investigar, y que no digo que no le meta mano en algún momento para poder ver cuáles fueron las políticas del ministro, todavía ministro de la monarquía, en este espacio o en este tema tan importante como es la determinación de las responsabilidades políticas y militares por el desastre de Anual. Posteriormente, ya en periodo republicano, será presidente del Gobierno Provisional de la República desde el 14 de abril, el día que se implanta la República, hasta el 14 de octubre del 31, y luego su gran periodo, que es desde el 11 de diciembre del 31 al 7 de abril del 36, en el que será el primer presidente de la República Española. Acaba el 7 de abril, después de las elecciones de febrero del 36, en una jugada político-jurídica que le acompaña muy bien a su propio carácter, en el que le van a destituir desde el propio gobierno del Frente Popular, en una interpretación, digamos, extensiva de la propia Constitución y de los 2 mandatos a los que se le podía permitir a cada presidente de la República. No vamos a adentrarnos en la cuestión de la vida política de Donizeto Alcalá Zamora durante la República, porque lo que sí nos vamos a centrar es en el año de la publicación del libro, que es 1930. 1930 es un año esencial para Donizeto Alcalá Zamora. O sea, uno, si se pone a mirar la biografía de Donizeto, el primer acontecimiento es la publicación del libro, que es en febrero. Pero en abril pronuncia un discurso en el Teatro Apolo en Valencia, en el que expresamente se desliga de la monarquía y se pronuncia en favor de la República. Evidentemente, no podemos entender que Donizeto rompa con la monarquía aquí. Ha roto durante un periodo que podemos entender que es desde su destitución como ministro en el 23, la llegada de Primo de Rivera como dictador al gobierno de la nación, y desde ese momento Donizeto, que ha sido una parte de la España institucional, monárquica, alfonsina, y si queremos del régimen canovista que se había comenzado en 1876, pues procede a un tránsito hacia un nuevo sistema, hacia creer que la monarquía se ha agotado y que hay que buscar un nuevo sistema político para una España nueva. Es verdad que el sistema que inició Cánovas del Castillo estaba ya consumido antes del 23, cuando ya era ministro Donizeto Alcalá Zamora, pero la vuelta o la intención por parte de los políticos del sistema de volver a lo que había antes del 23, es decir, a lo que había antes de la dictadura de Primo de Rivera, era una vuelta hacia la nada, era un salto al vacío. Por esa razón, parte de los elementos del sistema van a bascular o van a transitar hacia la búsqueda de un nuevo régimen, y en este caso
de ese régimen es la República. No solamente le pasa a Aniceto Alcalá Zamora, le pasa a Miguel Maura, que es otro de los políticos que vienen desde dentro del sistema y que van a abogar o que van a pronunciarse a favor de la República. Esto sucede, hemos dicho, el discurso de Valencia en abril. En agosto es nombrado por el Pacto de San Sebastián como, digamos, presidente del comité revolucionario que tiende a crear o a abogar por la República. Y este comité revolucionario serán los que impulsen lo que realmente es un golpe de Estado, como es lo que sucede en diciembre de ese año 1930, que es que digamos que es un golpe de Estado en dos fases, pero por dos fases por, digamos, la desorganización de la propia sublevación, que son la sublevación de Jaca, donde Fermín Galán y su compañero, dos capitanes, García Hernández, se sublevan y van a ser detenidos y posteriormente ejecutados, primero detenidos en Huesca, y luego la sublevación de Cuatro Vientos de un grupo de pilotos encabezados por un general que está despechado con el sistema porque no lo han ascendido a general de división, que es Gonzalo Queipo de Llano. Estos consiguen exiliarse, primero salir, algunos salen por Portugal, otros directamente a Francia, pero el fallido golpe va a determinar la detención de Donizeto, su condena y su ingreso en prisión. Entonces, si esto todo sucede, todos estos acontecimientos suceden en 1930, ¿cómo una persona que ha basculado, y esto sucede, digamos, en 1928, 1929, ha podido escribir un libro sobre el derecho procesal? Es decir, estamos hablando de un tema absolutamente... Cualquiera de nosotros, cuando se mete en este tipo de aventuras, se mete tan intensamente que no tiene capacidad para hacer otra cosa. Pues don Niceto tenía capacidad para escribir hasta libros de derecho procesal, como estamos hablando. Pero ¿por qué escribe un libro de derecho procesal? O sea, y en esto me estoy yendo ya de lo histórico hacia lo jurídico. No tenemos, yo por lo menos no tengo, digamos, en derecho hay dos tipos de pruebas, las pruebas de cargo y las pruebas incidentales. Las pruebas de cargo es cuando uno va a matar a alguien, lo estás viendo, que le está pegando un tiro y alguien lo ve y dice, no, es que yo lo he visto dispararle. Las pruebas incidentales es cuando uno no ve que le ha disparado, pero alguien ve que ha entrado, luego que sale con la camisa manchada de sangre y que lleva una pistola en la mano. Nadie ha visto el asesinato, pero sí hemos visto pruebas exteriores que permiten inducir o pergeñar o presumir que las circunstancias se han producido de una determinada manera. Yo no tengo ninguna prueba de cargo que me determine lo que voy a decir, pero yo creo que este libro lo escribe para facilitar la carrera de su hijo, de Niceto Alcalá Zamora y Castillo. ¿Y por qué? Bueno, pues lo acaba de decir Paco en su biografía, pero vuelvo a Wikipedia, que es la manera más fácil actualmente de investigar estas cosas. Simplemente por los años en que van a suceder las cosas. Lo ha dicho, vamos, Niceto Alcalá Zamora y Castillo estudia en la Universidad Central de Madrid, es alumno de Jiménez de Asúa, que es uno de los catedráticos de mayor prestigio del momento, y que es el que le sigue y le guía la tesis que comienza, o que aprueba en 1928, que se llama El desistimiento espontáneo y el arrepentimiento activo, procesal, derecho procesal. Pero, es más, posteriormente, en 1930... Niceto Alcalá Zamora y Castillo disfruta de una beca de estudios en Alemania en la Junta de Ampliación de Estudios, especializándose en Derecho Procesal, orientado a la actividad y para la oposición a cátedra. Es decir, si en 1930 está preparando la cátedra de Procesal y de pronto vemos que está publicando un libro con su padre que es de Derecho Procesal, evidentemente parece que lo que hay es un impulso del padre por favorecer la carrera de su hijo.
Podemos encontrar más pruebas incidentales. Si nos vamos a las obras completas de Niceto Alcalá Zamora, simplemente a las obras de derecho, no a las obras de políticas o las obras gramáticas, que también las tiene, pero simplemente a las obras de derecho, vemos que la primera de ellas se titula La guerra civil ante el derecho internacional. Parece que estamos hablando de una obra de derecho de internacionalismo, de derecho internacional público. Una segunda obra se llama La potestad jurídica sobre el más allá de la vida. Yo creo que estamos hablando de un libro sobre derecho natural, que es lo que a él, me parece a mí, que más le gustaba: filosofía del derecho, derecho natural, los derechos más abstractos. Luego tiene un libro que es, yo no sé si es un libro, yo creo que es un libro más gramático que yo no lo he leído, que de derecho, pero el pensamiento del Quijote visto por un abogado. Yo creo que es un libro más gramático. No lo he leído. Sí, un libro sobre los defectos de la Constitución. Él es uno de los creadores del nuevo edificio constitucional. Pues él escribe un libro sobre los defectos de la Constitución de 1931. Otro libro sobre la reflexión sobre las leyes de India, impresión general acerca de las leyes de Indias y nueva reflexión sobre las leyes de Indias, que estamos hablando de historia del derecho. Luego tenemos libros sobre el problema del derecho en materia teatral, es decir, cómo bascula de una materia a otra, pero siempre al margen de las ramas clásicas penal, procesal, civil o administrativo, ¿no? Él se dedica al derecho más humanista, al más abstracto y al más difuso que podemos encontrar. Y el último de sus libros vuelve a ser internacionalista: Paz Mundial y Organización Internacional. Es decir, vemos que don Niceto realmente no es un procesalista, pues escribe este libro que estamos hablando en compañía de su hijo. Bueno, nos vamos acercando ya al libro. Como hemos dicho, el libro es un libro de derecho procesal. Está estructurado en 19 capítulos. El prólogo tiene gracia, porque en el fondo es un acto de vanidad contenida cuando dice que este libro quería ser un artículo que se nos ha escapado un poquito de las manos. Hombre, hacer un artículo de 135 páginas es un poquito más que un artículo. De todos modos, lo que yo sí veo es que son un conjunto de capítulos, estamos hablando de 19 capítulos, cada uno de ellos con su cierta independencia, es decir, tienen un contenido que uno puede traducir y puede conocer materias sobre el derecho. Y que además, aunque parezca extraño, y estamos hablando de un libro de 1930, tiene una cierta parte, no de modernidad, pero sí de contemporaneidad. ¿Por qué? Porque aunque el libro se llama Condena en Costas, realmente, ahora veremos las condenas en costas, lo que viene a trabajar no es tanto, o sí, las condenas en costas, sino uno de los problemas que existía en esos momentos en la justicia española, que era la saturación de los juzgados por los procedimientos judiciales. Es decir, la obstrucción judicial a base de no poder sacar todos los procedimientos que estaba habiendo. Cosa que también hemos tenido recientemente. Es decir, yo me estoy acordando ahora de la reforma de Gallardón, el intento de reforma de Gallardón, para también aligerar la justicia a base de hacer una cercenación importante de los procedimientos, pero que afectaba a corporaciones tan importantes como la de los procuradores, que generó una reacción que al final truncó esa capacidad. Bueno, pues algo parecido pasa aquí. Lo que viene a contarnos... Bueno, primero vamos a decir qué son las costas procesales y las condenas en costas, para luego ver ese sentido, o lo que nos viene a querer decir los dos Nicetos Alcalá Zamora, Torre y Castillo. Las costas procesales podemos entenderlo desde dos puntos de vista. Un punto de vista amplio, que sería todo el coste de cada uno de los procedimientos judiciales individualizado por sí. Es decir, la parte proporcional del sueldo de un juez por las horas gastadas en el procedimiento, la parte proporcional del sueldo del secretario, aunque veremos la diferencia de los secretarios en 1930 de lo que tenemos ahora,
el pago a los peritos, las dietas y los transportes de personas, el pago a notarios y registradores por las certificaciones, hasta el coste de papel. Eso serían las costas procesales, es decir, lo que cuesta cada procedimiento por la actividad desarrollada en el mismo. Ahora, esas no son las costas procesales desde un punto de vista estricto. Las costas procesales, y a las que se refieren los dos nicetos padre e hijo, son las que marcan las condenas en costas. Por eso el título del libro, Condenas en costas. ¿Qué son? La parte de que el juez va a atribuir a alguno de los contendientes por haber iniciado o por haber sostenido un pleito que ha perdido. ¿Por qué? Porque, como dice los dos nicetos, no es lógico que tengamos un número de reclamaciones que determine un mismo número de sentencias que determine un mismo número de recursos. Es decir, no hay salida y, por tanto, hay una obstrucción del sistema judicial. ¿Por qué? Pues señala con el dedo. Es decir, tendría que haber un sistema coactivo, de alguna manera, que permita solamente reclamar a aquellos que consideren que tienen razón en su pleito, siempre que piensen que reclamar y errar me va a costar el dinero. Esa es la costa procesal. Es decir, al final es una sanción al que reclama y pierde la causa. Claro, el juez, ante por costas procesales, puede decir costas de oficio, es decir, no imputo irresponsabilidades o, digamos, maledicencia o irresponsabilidad a ninguna de las partes. Asume el Estado el coste del procedimiento. O puede, bien, atribuirla a las dos partes por considerar que hay responsabilidad de las dos, o bien, simplemente, aquella parte que ha sido más negligente o más equivocada en su postulado en el pleito que estamos recibiendo. Y es aquí donde interviene la teoría del libro. A mí del libro, sobre todo, me gusta más la primera parte, los primeros capítulos donde se plantea el problema, porque la segunda parte ya es mucho más específica a aspectos de los procedimientos penales, administrativos, civiles o contenciosos administrativos o civiles que había en el momento. Pero la primera parte sí trata este problema. Y lo que nos viene a decir es que hay que castigar en costas. Y además señala con el dedo y dice: los culpables del sistema y de la obstrucción son los jueces, los secretarios y los abogados. Dice, los jueces por la lenidad, es decir, porque no están sancionando. Es decir, condenaban o resolvían las causas, pero no sancionaban en costas, con lo cual la gente decía, como no pasa nada, yo sigo reclamando. No hay repercusión a mantenerla y no enmendarla, pues sigo reclamando. Esa es una parte. ¿Los abogados por qué? Porque para los abogados era muy sencillo y además va en la nómina a más actividad, más posibilidad de ampliar la nómina a los clientes o a la parte contraria. Como no hay castigo ninguno a mi parte por mantener y continuar con recursos tras recursos, recurso de alzada, recurso de casación, pues todo el mundo recurría. Y claro, el abogado pues ganaba más dinero. Y luego también señala a los secretarios, porque en aquella época ya no pasa lo mismo. Ahora mismo un secretario es un oficial, bueno, es un representante de la justicia que cobra su nómina directamente del Estado, del Ministerio de Justicia, y no tiene, pero en aquella época era tasada, hacían tasas, es decir, se llevaban una parte de cada uno de los procedimientos y les interesaba también que el número de procedimientos creciera, porque cuanto más procedimientos, más se llevaban ellos. Entonces, el libro es valiente en el sentido que señala quiénes son los responsables de esa saturación judicial. Y a esa saturación judicial le da una solución, dice, no hay que modificar la ley. No hay que modificarla porque lo único que hay que hacer es aplicarla.
La cuestión es que ni los jueces la están aplicando, ni nadie está aplicando las normas procesales, que son la ley de enjuiciamiento criminal y la ley de enjuiciamiento civil, que son, la ley de enjuiciamiento civil sigue siendo la misma que la que era en vigor con Niceto Alcalá Zamora, ¿eh? O sea, seguimos teniendo la misma norma, que es una norma del siglo XIX. La ley de enjuiciamiento criminal se ha cambiado. Pero nos encontramos con esa tesitura, es decir, que es imposible continuar con un sistema que no aplica la propia ley que tiene en sus manos. Entonces, lo que pide y lo que proclama, digamos, un libro que tiene una lectura bastante complicada, porque si ya es mucho más difícil, yo que me muevo en el mundo de la historia, en el mundo del derecho, creo que es más fácil leer la historia que leer derecho, porque el derecho es mucho más abstracto y mucho más difuso, pero encima la sintaxis empleada es muy complicada. Además, creo que hay capítulos que pueden ser de uno, yo no los distingo, y capítulos que pueden ser de otro, porque puede ser hasta sintaxis un poco diferente, pero lo que sí vemos es esa idea de la necesidad de aplicar la ley, que es lo que nos viene a decir. Bueno, pues voy terminando. Creo fundamentalmente que lo que nos permite este libro y lo que nos es una idea que es intentar redescubrir a este don Niceto, que no es el gran político, que es el gramático, que es el cronista político, que es casi el periodista político, que es el jurista. No solamente es una persona de unas capacidades increíbles, de una cultura tremenda, es un intelectual, es un humanista. Pero además, y con esto voy a terminar, es un padre. Es decir, creo que en este redescubrir al personaje, que en este libro encontramos ese apoyo de un padre al arranque de la carrera profesional de un hijo que posteriormente le respetó en el sentido de, habiéndose casado con la hija de Queipo de Llano, asumió la responsabilidad del personaje, no el suyo, sino de su padre, se mantuvo en el exilio y hasta que no acabó su carrera profesional ya en México, en época de jubilación, no regresó a España. En ese sentido, la publicación de la obra, que es en conjunto del padre y el hijo, nos atrae a ese Niceto Alcalá Zamora y Torres, que es un padre y no ya solamente un humanista o una persona de una cultura tremenda y de un intelectual de una talla extraordinaria. Con esto termino. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, al patronato. Muchísimas gracias a Paco Durán. Y como bien ha dicho al principio, la primera vez creo que no está José Luis Casas con nosotros. Sí está parte de nuestro consejo asesor, Leandro y todos los compañeros, pero es verdad que no está José Luis. Creo que es la primera vez, no lo recuerdo, ¿eh? Es la primera. Así que bueno, creo que está más que disculpado. Creo que hace falta dar la enhorabuena en este caso a nuestro presentador de hoy, a Joaquín Gil. La verdad es que yo también tenía 22 años cuando estaba en la Facultad de Derecho, estaba muy alejada, desde luego, de este gran jurista, como era Niceto Alcalá Zamora Castillo, como natural, además de Niceto Alcalá Zamora y Torres. Yo creo que todos los que hemos estudiado Derecho, como bien ha dicho, la ley de enjuiciamiento civil sigue siendo al día de hoy actual, a pesar de tener 2 siglos prácticamente ya de vigencia. Y muchas veces decimos, creo que los que nos hemos movido en el mundo del derecho, que mejor que no la toquen, ¿no? Porque la verdad es que ha servido durante siglo y medio y ahí está, no como las leyes, los reglamentos que se hacen hoy en día, los cuales pues todos sabemos que se modifican casi de forma anual y además en la mayoría de las veces con un contenido jurídico bastante poco acertado. En este caso sí es cierto que a mí me ha gustado su presentación, sobre todo porque es un libro muy difícil de presentar en un acto público. Creo que hay pocas cosas que sean tan duras como no solamente la materia procesal, sino el tema de la condena en costa. Yo creo que además incluso creo que
el propio doctorado que realiza Niceto Alcalá Simón y Castillo tiene mucha relación con este libro, porque tiene una materia, además creo que hay uno de los capítulos en el tema del allanamiento y la condena en costas que prácticamente están hablando de lo mismo, así que sí es verdad que da esa impresión de que estaba hablando de un chico en aquel momento con 24 años, ¿no? Acaba de terminar Derecho, ha terminado el doctorado y, bueno, pues creo que coge la misma línea, como bien ha dicho nuestro presentador, para ayudarle a una carrera que creo que es más que reconocida y que muchos de nosotros, uno de los grandes referentes en materia procesal, a pesar de haber ejercido como profesor en América, pues lo cierto es que se seguía nombrando y renombrando en cualquier manual de derecho procesal de cualquier universidad de España desde el principio. Quiere decir que su renombre y su importancia, pues creo que a pesar de todo ha estado bastante reconocida. Hoy damos en este caso pues un reconocimiento a padre e hijo, que también era importante traerlo en este caso a la familia de esta casa. Y creo que, como siempre, agradecer tanto a la Diputación, como bien se ha dicho, si no sería imposible el número tan importante que tenemos hoy de ediciones, como natural a nuestro presentador y como siempre cuando terminamos el acto en el día de hoy, pues que puedan recoger todo el mundo un ejemplar del libro que hoy presentamos y que como natural esperamos ya a la siguiente presentación, que son esos discursos parlamentarios que llevamos muchos años esperándolos, que como bien saben sí son un gran trabajo también de reclamación, en este caso de toda esa documentación que corresponde al Congreso de los Diputados en sus propias ediciones. Y que la verdad es que el diario de sesiones, pues en este caso sí tiene un componente histórico magnífico para su difusión, para conocer exactamente qué es lo que ocurrió en el día a día de aquella época que cada día pues conocemos más y de forma más intensa. Así que muchísimas gracias y como no te recojan su libro antes de terminar. Muchas gracias. Sí, claro.